Si por alguna razón alguien llega a ver el diseño de las figuras del rodeo de Woody de Young Epoch, probablemente piense que lucen muy extrañas o incluso feas, pues si se compara con la estética de las figuras de las cuales la mayoría de personas está acostumbrada, pues estas lucen muy peculiares. Pero esta peculiaridad se debe a que tienen una gran historia, la cual hace que las personas que poseen estas piezas las traten como auténticos diamantes. Y no te vayas, porque al terminar esta cápsula sentirás un profundo enamoramiento hacia los juguetes antiguos y al arte que es condescendiente con todo lo que representa el pasado de Woody. Soy Eduardo Beceta y les doy la bienvenida a un nuevo video. Young Epoch fue una empresa japonesa de juguetes de colección de Disney, que como su nombre lo indica, es una metáfora hacia el arte retro, pues al escuchar época joven, parece rendir culto a la pasión y a la nostalgia de un momento específico de la historia. Esta marca estudiaba los juguetes antiguos tanto en su funcionamiento como en su diseño, para sacar a la venta réplicas de colección. Debido a esto y después del éxito de Toy Story 2, empezaron a elaborar productos del rodeo de Woody, pues dentro de la ficción de la película los personajes eran juguetes de los años 50. Así es que, si estos personajes hubieran existido en nuestro mundo en los años 50, ¿cómo lucirían? La respuesta se llevó a cabo en 2001 cuando sacaron dos colecciones, una en blanco y negro, haciendo énfasis en las secuencias de la televisión de Al, que por cierto actualmente Disney Store se inspiró bastante, por no decir que copió, en esta colección. Y la otra, que salió en el mismo año, fue de colores apagados, dando el efecto opaco a la tela y a las partes plásticas para reflejar deterioro. Y no porque hayan vendido juguetes en mal estado, sino con la intención de dar a entender que son piezas muy antiguas a las que el tiempo les pasó encima. Esta singular marca gozó de buena popularidad para el público en que se estaba enfocando, en algunas ocasiones mandando a fabricar sus productos a China y en otras fabricándolos en el mismo Japón. Empezaba a ganar terreno para los coleccionistas de este tipo de cosas, donde gracias al comercio electrónico muchas personas alrededor de todo el mundo pudieron adquirir estas piezas. Fue a mediados de los 2000 que salió la tercera y más valorada colección del rodeo de Woody, la edición a todo color, donde los muñecos lucen totalmente impecables, como si se hubiera viajado en el tiempo a los años 50 y se acabaran de adquirir. También, los empaques de esta colección son más fieles en cuanto a lo que se ve en la película, siendo incluso mejores que los de Toy Story Collection, pues debido a que estos tienen demasiada publicidad de las funciones del juguete y del certificado de autenticidad, terminan en verdad arruinando el arte del empaque, cosa que no sucede aquí. Claro que lo que sí tiene esta tercera edición es que algunos colores en algunas piezas difieren mucho de lo que se ve del personaje en la película, pero que es acorde con el diseño de un juguete antiguo, pues ¿quién no recuerda a los muñecos de antaño donde su sombrero tenía que combinar en color con el de sus botas? Dichos detalles fueron corregidos en la siguiente colección, la última que la empresa sacó antes de disolverse. Fue en 2009, exclusiva para Tokyo Disney Resort, donde prácticamente son los mismos muñecos de la colección pasada, solo que con algunas modificaciones de color en ciertas piezas, incluyendo cada uno además su respectivo pin ilustrando a cada personaje. De igual forma,
Se llegó a fabricar en madera a los 4 personajes en menor escala, en la línea a la que la empresa solía llamar Wooden Dolls. Ahora saluda al viejo capataz. Debido a que si bien el oloroso Pete que fabricó esta compañía no es réplica exacta de lo que se ve en la película, por razones que ya mencioné, de todos los que salieron a la venta de forma oficial, estos 4 fueron los mejores, ocasionando que a lo largo de los años su precio se elevara de forma increíble, de hecho, llegando a asustar. No importa de cuál de las 4 colecciones, cualquier oloroso Pete de Young Epoch es sumamente caro en la actualidad. Y los demás personajes de esta línea, a pesar de que sí son más económicos que el muñeco Pete, subió mucho su precio, ocasionando un efecto negativo en el mercado, donde estos muñecos están en muy pocas manos, pero esas pocas manos lo venden a precios muy elevados, ocasionando que para una mayoría sea prácticamente imposible poder adquirirlos. Si el video te gustó, no dudes en suscribirte para más curiosidades. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.